Hola a todos, ¿listos para una nueva inmersión? Lista Hoy nos vamos a Latinoamérica. a explorar la educación allá. Exacto, con un video de YouTube del canal Cerebrot y es un taller de capacitación docente. Súper dinámico. Energía pura. Un salón lleno de maestros con ganas de aprender. Se siente la pasión, ¿verdad? Yes. Y el tema central, planificación por proyectos. O sea, aprendizaje basado en proyectos. Eso. Y desde el inicio se ve que no es un taller tradicional, No, para nada. Empiezan con una lluvia de ideas. usando WordWall, ¿cierto? Sí. Y lo interesante es que los mismos docentes deciden qué quieren aprender. Me encanta eso. Es como darles el control de su propio desarrollo profesional. Totalmente. Reconocer que los maestros son profesionales, con necesidades propias. Y eso se alinea con la tendencia mundial de un aprendizaje más personalizado. Sin duda. Ya no se trata de imponer un modelo único a todos. Y hablando de personalización, la instructora del taller lo dice claramente. ¿A qué te refieres? Dice, el profesor es un guía, un facilitador, pero el estudiante tiene que ser el centro del quehacer educativo. Fuerte, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, donde la educación ha sido tradicionalmente vertical. Exacto. Es un cambio de enfoque. En el taller se nota esa intención de romper esquemas. Sí, se habla mucho de integrar tecnología a los proyectos. Canva, ChatGPT, Time Graphics, Kahoot, Quizzes, de todo. Y se nota el entusiasmo. Ven la tecnología como una aliada para un aprendizaje más atractivo. Claro, pero también hay conciencia de que la tecnología no es mágica. Recuerdo una frase del taller. No se trata de usar la IA a la topa tolondra. Genial esa frase. Es decir, con cuidado, con un propósito pedagógico. Exacto, no es solo seguir la última moda, sino usarla con sentido. Y ahí está el desafío, ¿no? Innovar sin perder el rigor pedagógico. Un desafío global, sin duda. Pero lo que me inspira del taller es la actitud de los docentes. ¿A qué te refieres? No se ven abrumados, al contrario, abrazan la complejidad con entusiasmo y realismo. Es clave esa actitud para la transformación educativa. Totalmente. Ah. No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a explorar. A experimentar, aprender en el camino. Y este taller es una muestra de ese espíritu innovador en Latinoamérica. Sin duda. Y lo mejor es que no se queda en palabras, los docentes comparten ejemplos concretos. Hablemos de esos ejemplos. ¿Qué nos dicen sobre los retos y las oportunidades de estas nuevas metodologías? Bueno, una participante habla de la necesidad de ser flexibles, abiertos al cambio. Porque el aprendizaje centrado en el estudiante exige que el docente salga de su zona de confort. Exacto. Y eso no siempre es fácil. También se mencionan las limitaciones de los sistemas educativos tradicionales. La rigidez de los programas, la falta de autonomía. Sí, sí. Obstáculos para la innovación. Y, por supuesto, la brecha digital. Claro. No todos los centros tienen la misma infraestructura tecnológica. Y eso puede crear desigualdades. La tecnología puede ser inclusiva, pero si no se aborda la brecha. Puede ampliar las desigualdades existentes. Por eso las políticas públicas deben considerar no solo el acceso a la tecnología, sino también la capacitación docente. Y la creación de contenidos relevantes. Exacto. Pero a pesar de los desafíos, lo que me impresiona es la energía, la determinación de estos docentes. Tan Sorine. Para nada. Se respira un optimismo contagioso, una convicción de que la educación en Latinoamérica está en un momento de cambio. Un cambio profundo. Sí, que va más allá de la tecnología. Es un cambio de mentalidad, un enfoque más centrado en el estudiante. Más colaborativo, más conectado con el siglo XXI. Totalmente. Y creo que este taller nos da una ventana a ese proceso, con sus complejidades y posibilidades. Sí, y para quienes no conocen el contexto latinoamericano, es una oportunidad única de comprender a sus educadores. Sus dinámicas, sus desafíos, sus aspiraciones. Y más allá de lo particular, hay lecciones universales. Sobre el desarrollo profesional docente, el liderazgo pedagógico, el trabajo colaborativo, la innovación constante. Excelente punto. Y hablando de trabajo colaborativo, en la siguiente parte de nuestro Deep Dive, vamos a profundizar en cómo lo abordan los docentes del taller. Hablaremos de las estructuras de aprendizaje colaborativo de Spencer Kagan y cómo implementarlas en el aula. No se lo pierdan. Los esperamos. Volvemos a nuestra inmersión en la educación latinoamericana. Justo antes de la pausa, hablamos de cómo los docentes están usando la tecnología y las metodologías activas para transformar la educación. Sí. Me quedé pensando en el aprendizaje colaborativo, cómo lo aplican en las aulas. Buena pregunta. La instructora lo describe como una cultura que hay que enseñar a los estudiantes. Claro, no es solo juntarlos y esperar que colaboren mágicamente. Exacto, se necesita una estrategia, una estructura. Y aquí entra una herramienta que me fascinó, un test de inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje. Un test. Sí, la instructora menciona la web personalitymax.com. Interesante. ¿Y cómo se relaciona eso con el aprendizaje colaborativo? Imagínate, al inicio del curso, cada estudiante hace el test en línea.
La página genera un informe con las inteligencias predominantes y el estilo de aprendizaje de cada uno. Ah, ya entiendo. Y con esa información los docentes pueden formar grupos más estratégicos. Exacto. En lugar de grupos al azar, se crean equipos con estudiantes de diferentes fortalezas y estilos de aprendizaje. Me gusta la idea. Cada grupo con una diversidad de talentos, ¿no? Así aprenden del maestro y de sus compañeros. Sí. La colaboración se convierte en una necesidad, no una opción. Y eso ayuda a desarrollar habilidades de comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos. Habilidades súper importantes para la vida, ¿no? Totalmente. Y no olvidemos que al conocer las inteligencias y estilos de aprendizaje, los docentes pueden diseñar actividades más atractivas para cada grupo. Es llevar la personalización a otro nivel. Y hablando de actividades, ¿qué estrategias usan para el aprendizaje colaborativo en el aula? La instructora menciona las estructuras de Spencer-Pegan, técnicas para organizar el trabajo en grupo y que todos participen activamente. Interesante. ¿Algún ejemplo de estas estructuras para que nuestros oyentes se hagan una idea? Hay estructuras sencillas, como lápices al centro. Los estudiantes trabajan juntos para responder una pregunta y deben llegar a un consenso antes de escribir la respuesta. Suena dinámico. Asegura que todos participen y nadie se quede atrás. Y estructuras más complejas. Una que me gusta es Round Robin. Se turnan para compartir ideas en parejas o grupos pequeños. Es muy efectivo para que todos se hablen y se escuchen. Imagino que también ayuda a sintetizar y organizar ideas de forma clara. Exacto. Y lo bueno de las estructuras de Kagan es que hay mucha variedad, desde simples hasta elaboradas, para diferentes contenidos y niveles educativos. Y como decías antes, conociendo los estilos de aprendizaje, el docente elige la estructura más adecuada. Claro. Y no solo se trata de elegirla, sino de guiar el proceso. El docente está atento a la dinámica, interviene cuando es necesario y da retroalimentación para que los estudiantes mejoren sus habilidades de colaboración. El docente no es un simple observador, sino un facilitador activo. Exacto. Y para que funcione, también hay que establecer normas de convivencia. Por ejemplo, Respeto por las ideas de los demás, escucha activa, participación equitativa, resolución constructiva de conflictos. un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus ideas, aunque sean diferentes. Sí, y donde el error se vea como una oportunidad de aprendizaje. No se trata de competir, sino de construir juntos. Un cambio de paradigma que impacta la cultura del aula. Y no solo del aula, sino de cómo los estudiantes se relacionan con el mundo. Aprenden a valorar la diversidad, a trabajar en equipo, a resolver problemas. Habilidades clave para la vida. Totalmente. Este taller nos da una visión inspiradora de cómo en Latinoamérica están integrando el aprendizaje colaborativo, no como una moda, sino como una herramienta poderosa para formar ciudadanos del siglo XXI. Y más allá del aprendizaje colaborativo, hay otro tema que me ha llamado la atención. La integración de la tecnología en la educación. ¿Cómo la utilizan los docentes latinoamericanos para crear experiencias de aprendizaje más atractivas? Profundicemos en esto después de una breve pausa. Perfecto. Te espero de regreso para seguir con esta conversación. De vuelta. Antes de la pausa nos metimos de lleno en el aprendizaje colaborativo y vimos cómo los docentes latinoamericanos están usando esas estructuras innovadoras para un aprendizaje más dinámico. Sí, y ahora quería retomar el tema de la tecnología en la educación. ¿Cómo la usan para enriquecer el aprendizaje? Me intriga, porque mencionamos Canva, ChatGPT, Quizzes, pero ¿cómo se usan específicamente en las aulas? Bueno, en el taller vimos ejemplos concretos. Por ejemplo, Canva. Algunos docentes la usan no solo para presentaciones, sino para que los estudiantes diseñen sus propios proyectos. ¡Qué buena idea! Así fomentan su creatividad y habilidades de comunicación visual. Exacto. Es darle un giro a la herramienta. Y ChatGPT, algunos lo usan para ayudar a los estudiantes a generar ideas para sus proyectos. O para estructurar ensayos, o practicar la escritura creativa. Sí, la IA abre un mundo de posibilidades, siempre que se use con responsabilidad. Claro, y no solo herramientas digitales. Algunos docentes mencionaron plataformas como Khan Academy o Coursera. Para complementar sus clases y dar acceso a recursos de alta calidad. Un puente para democratizar el conocimiento, ¿no? Sin duda. Y lo interesante es que no solo replican las metodologías tradicionales en el entorno digital. ¿A qué te refieres? Experimentan con nuevas formas de enseñar y aprender, aprovechando al máximo la tecnología. Esa capacidad de adaptación e innovación es clave hoy en día. Totalmente de acuerdo. Y hablando de innovación, me impactó la pasión y el compromiso de los educadores latinoamericanos. Sí, durante todo el taller se siente esa energía, ese entusiasmo. Son docentes que transforman la educación. Es admirable, considerando los desafíos que enfrentan. Limitaciones de recursos, estructuras rígidas, brecha digital. Pero no se rinden, al contrario, lo toman como un motor para la creatividad. Impresionante.
Este taller no es una utopía sobre el futuro, es un testimonio real de cómo construyen ese futuro en las aulas. Con pasión y determinación. Exacto. Y esa es una lección para todos. La transformación educativa no depende solo de grandes inversiones o políticas. Sino al compromiso y la creatividad de los educadores. Totalmente. Para terminar, una pregunta para nuestros oyentes. ¿Cómo podemos, desde nuestro lugar, contribuir a la transformación de la educación? Una invitación a tomar un rol activo en la construcción de un futuro educativo más justo, más equitativo, más relevante para el siglo XXI. La educación no es solo de los docentes, es un compromiso de todos. Y con esa reflexión cerramos este deep dive en la educación latinoamericana. Esperamos que te haya inspirado y te haya dado una nueva perspectiva. Hasta la próxima.